Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, un negocio ganadero muy convulsionado, muchas noticias de todos, positivas y negativas, mucho más positivas que negativas. Los precios reales de la hacienda con una perspectiva histórica siguen siendo altísimos, extraordinarios. Ya se abandonaron los precios de mediados de marzo, pero siguen siendo precios muy altos, de los más altos de la serie histórica comparado con cualquier momento. Los dos momentos que son comparables los precios actuales en la historia son a la salida de la liquidación ganadera del 2010-2011, en ese momento, que era la liquidación ganadera de los años previos, del kirchnerismo y de la seca, donde un novillito que hoy promedia en Cañuelas 4.500, 4.800 pesos, en ese momento estaba en 4.700, 4.900, los iguala. También el novillito tuvo otro pico mucho más corto en el 2022, con valores similares. Los valores actuales del novillito en Cañuelas se ubican a moneda constante entre los más altos de la historia. Ya no son ese pico extraordinario de enero, febrero, marzo, pero siguen siendo extraordinariamente altos. En cuanto al ternero, tenemos un pico de precios también a la salida. Son los mismos momentos. Es a la salida de la liquidación que faltaron. A la ganadería argentina le faltaron de un año para el otro 800.000 toneladas. Una cifra impresionante. Los precios volaron, pero apenas se recuperó la aparición, se recuperó después la producción de carne, inmediatamente se cayeron y se cayeron mal. Pero en ese momento, que duró como un año y medio, el ternero llegó a valer a plata de hoy 6.300 pesos. Y lo teníamos hasta hace poco como el récord más alto de la historia, junto con el 2022, donde el precio del ternero llegó a 6.000, 6.100 pesos a plata de hoy en el 2022. 2022 que se considera, bueno, es un episodio irrepetible. En muchos órdenes, especialmente precios de la hacienda moneda constante y valores internacionales de la carne, lo estamos superando. En volumen del comercio internacional de carne, lo mismo. Uno mira con un poquito de perspectiva qué pasó, el salto de precios de enero a febrero, que después no se pudo mantener, y encuentra que en enero, especialmente en enero y febrero, la oferta de hacienda para faena fue especialmente baja, pero especialmente en enero. Muy por debajo de todo lo conocido. Ya en marzo, la oferta tendió a recomponerse dentro de niveles muy bajos, pero por ejemplo, casi igual a la de marzo del año pasado. Ahora, es muy difícil hablar, en abril lo que estamos viendo es una oferta de vuelta muy complicada por los feriados y por las lluvias. Muy complicada. Por lo cual es muy difícil predecir. Este es un año que evidentemente apunta a una faena más baja que el año pasado. Si el año pasado faenamos 13.600.000, este año faenaremos 12.600.000, 12.700.000. Eso expresado en carne, la caída que tendría que ser, si se mantuviera el peso medio del año pasado, tendría que ser una caída de unas 200.000 toneladas, está muy atemperada por el hecho de que está subiendo el peso medio. No al ritmo que lo hacen todos los países del mundo, Uruguay, Brasil y Australia, por dar un ejemplo, no toman en cuenta Estados Unidos, pero el peso medio está creciendo, 228, 229 hace un año, 236 kilos por carcasa ahora. Ahora hace unos meses que está estabilizado en 236, pero se raro que este año cerrara con niveles más altos que el año pasado y que una parte importante de esa caída en la faena en cabezas se compense con un aumento en el peso medio. Pero igual acá hay un panorama desigual en las variables. La más importante es que de cualquier manera estamos entrando en un año o estamos pasando un año con una oferta de ganado más baja que en el 2025 y más baja que en el 2024. Que estamos en duda continuamente si estos niveles de faena ya son propios de un periodo de retención.
Yo creo que todavía no, pero no estamos lejos. No estamos lejos. Si es por indicadores clásicos, por ejemplo, el porcentaje de hembras de la faena, todavía en febrero, febrero y marzo dio 48%, son niveles muy altos de faena de hembras, pero también hay otro factor a considerar, que es que en términos absolutos la faena bajó. Estamos matando menos de todas las categorías, también de hembras. Aunque el porcentaje, que es en realidad se relaciona a los machos, siga muy alto. Tipo de cambio argentino muy fortalecido, lo que antes se llamaba el atraso cambiario. Retroceso en los últimos meses del tipo de cambio nominal para la exportación de carne vacuna, con una inflación 10 meses consecutivos de suba. La combinación de las dos cosas da una inflación en dólares en poco tiempo alrededor del 15%. El tipo de cambio juega en contra, pero juega muy a favor los precios FOB. No al punto de compensar para los exportadores, con la suba del precio FOB de la carne, la suba del precio internacional de la carne, que en los primeros meses del año, contra todo pronóstico, volvieron a crecer. Básicamente inducidos por China y por Estados Unidos, pero China, con este pánico que le ha entrado de que a mediados de año se queda sin cuota, la mayoría de los principales productos que Sudamérica y Oceanía exportan a China, hoy están entre un 15 y un 20% arriba de lo que era a principios de año. Los precios de la Hilton en valores extraordinarios. Aquí lo que se está discutiendo es esta reducción de aranceles a la importación de Hilton. ¿Cuánto se va a guardar el importador europeo? ¿Cuánto se va a guardar el exportador argentino? ¿Y cuánto le va a transferir al productor de novillo Hilton? Se escuchan valores de Hilton entre 22 y 24 mil dólares y algunos picos extraordinarios, como se ha escuchado, aislados de hasta 25 mil. Está en plena discusión quién se va a guardar esta extraordinaria, a partir de mayo, esta extraordinaria mejora en el valor que puede pagar o que va a pagar Europa por los cortes finos de Hilton. Vuelvo a repetir, precios muy buenos en Estados Unidos, precios muy buenos en el mercado chino, que no sabemos si se van a sostener. Muchos operadores dicen, esto es producto del pánico que tienen los chinos de que están viendo que aún con los enormes volúmenes que está entrando ahora, van a tener que estoquearse porque en el segundo semestre, básicamente por las cuotas limitantes que le pusieron a Australia y Brasil, va a haber un faltante muy grande en el mercado chino, que va a coincidir probablemente con un faltante muy importante de carne magra en el mercado de Estados Unidos. Pero digo, uno ve un tipo de cambio que no ayuda, que se atrasa con respecto a la inflación. Uno ve precios internacionales de la carne que sí ayudan, pero no pueden hacer el trabajo para la exportación, compensarles la suba del precio de la hacienda y el retroceso del tipo de cambio en términos nominales y en términos reales. Igual de todo este cóctel da, y un consumo interno, siempre lo decimos, que cuando la disponibilidad de carne para el consumo local baja por debajo de los 42, 43 kilos, como estaríamos en esta situación actualmente, el consumo interno es capaz de pagar valores en dólares que la exportación, aún con el buen momento que está pasando el mercado internacional, no lo puede pagar, que es la situación actual. Ahora, si uno preguntara, ¿la oferta se va a recuperar? No, la oferta probablemente... Ojo con un tema. En los últimos 14, 15 meses hemos estado con miniciclos. El año pasado, el 2025, arrancó con 2 meses de enero y febrero que parecía que se derrumbaba, que empezaba el ciclo de retención. La oferta después se recuperó, aumentamos la faena y cuando llegó fin de año y contamos la hacienda había 600.000 o 700.000 cabezas menos. Quiero decir, cuidado con estos ciclos que son cortos. Ahora estuvimos en enero y febrero de vuelta en un ciclo de retención de los corrales y de la hacienda del campo y las recrías y en la cría, menor cantidad de terneros comercializados y demás. Todo retuvo. Cuando iba a empezar toda esa retención en marzo, no se confirmó, sino que se moderó. En marzo, por algo se cayeron también los precios, porque se moderó mucho la caída en la oferta de hacienda para faena. Pero uno observa el año o los 2 años que van a venir y ya están jugados por la menor parición que sabemos ahora por los datos a 31 de diciembre que publicó la Secretaría de Agricultura, por la menor cantidad de vacas, por muchas razones. Vamos a tener una oferta de ganado reducida en los próximos 2 años o 3. Pero esa oferta puede ser aún más reducida, no en el orden de los 12.700.000, 12.800.000, que es lo que apunta este año va a faltar 1 millón de cabezas con respecto al año pasado.
Pero esto se puede acentuar si la ganadería argentina, que hasta ahora no tenemos indicadores contundentes o concluyentes de que esté en retención. Cuando entra en retención, y por tirar un número, como siempre lo tiramos, los últimos años de retención, de recomposición de rodeo neto que hemos tenido, para guardar su millón de cabezas hay que ahorrar y retirar de la oferta un millón de cabezas. O sea que a una faena de un poco por debajo de 13 millones de cabezas, que sería el equilibrio, la relación de equilibrio entre el stock que tenemos, el disminuido stock que tenemos y la faena, una faena de equilibrio sería de 12,7, 12,8, pero si llegamos a retener, y en la historia contemporánea lo hemos conocido, tendríamos que retener un millón de terneras y vaquillonas, básicamente. Eso se reiteraría la oferta y tendríamos si llegamos a crecer, lo vamos a hacer a expensas de la faena, y eso acentaría aún más la reducción en la oferta que estamos viendo. O sea, uno ve un panorama de reducción de oferta que puede acentuarse, de panorama internacional muy favorable que puede acentuarse y puede mejorar aún más. Va a haber un segundo semestre muy movido que Argentina más que probablemente lo va a agarrar en una buena situación para arbitrar entre vender a China o vender a Estados Unidos. Volúmenes internacionales que ahora lo vamos a ver han arrancado el año con un volumen sorprendente, cuando todos los pronósticos era, ojo que Luz ya aprendió de años anteriores, ya te empezó a moderar todas las caídas que decía para este año. De una caída que decía en enero de 500, 600 mil toneladas en el volumen comercializado a nivel mundial, ya está hablando de solo 100 mil toneladas. Y estoy seguro que en las próximas, a la luz de los datos que ya hay del primer trimestre del año, de los importadores y los exportadores, va a decir, señores, el comercio mundial de carnes en el 2026, probablemente cuando lo publique en octubre, va a volver a corregirlo y moderarlo a la suba. O sea que uno ve, el panorama es de oferta reducida, que se puede reducir aún más si la ganadería argentina entra en retención. Esto que estoy diciendo se puede extrapolar a Australia, a Estados Unidos, a Brasil, a Paraguay, a todos. ¿Qué pasa si estas ganaderías que vienen de un periodo de retención relativamente largo, la ganadería americana 7 años seguidos, qué pasa si entran en retención, cambia la fase del ciclo, vamos a entrar, que hasta ahora no se produjo, en un ciclo de menor oferta de carne y de precios quizás más firmes todavía que lo que hemos visto hasta ahora. Si uno ve la situación actual, no lo hubiera pronosticado nunca. Es más, en los últimos 2 años pensamos, lo del 2022 fue una burbuja irrepetible. Hoy estamos en volúmenes y en valores por arriba del 2022. También se puede decir esto no se va a sostener. Está todavía pendiente de que se exprese plenamente en el mercado de la carne, el mercado internacional de la carne vacuna, esta crisis que estamos viviendo, que hasta ahora es una crisis de fletes, de seguros, de aumento del precio del combustible, de aumento y de falta de disponibilidad de la urea, del potasio, del azufre, de todo tipo de fertilizantes. Esta es una crisis que recién ahora estamos tomando de que al negocio de la carne a nivel internacional hasta ahora no le ha pegado. Hubo una corrección del valor de la hacienda, no de la carne. La carne tardamos varios meses en descubrir que se están bajando los valores que se están pagando por la carne en determinados mercados, de muchos diversos mercados. En la carne todavía no se dio. Y si hay algún deslizamiento en las últimas semanas es a la suba. Lo que había habido en el principio, hace unos 15 días o 20 días que se agravó la crisis del Medio Oriente, es una corrección en el precio de la hacienda en varios países que se dio vuelta. Hoy ni siquiera podemos hablar de esa corrección a la baja en el precio de la hacienda. Encabezado por lo que nos va a llevar todos nuestros estudios y cuidados, que es estudiar la situación de Brasil. Brasil no hace mucho tiempo, la hacienda cotizaba $2.60, $2.70 en gancho. La última semana cerró a $4.45. Brasil es un monstruo que fija precios, especialmente en la carne tipo commodity, le pone un piso al precio de la carne. Es excluyente en Estados Unidos, es excluyente su participación, no digamos nada en China, donde es el 40-45% de lo que importa China lo trae de Brasil. Hay meses que es el 55%. Brasil lo que se estaría confirmando, pero muy lentamente, que Brasil ha entrado lentamente en un recorte de su liquidación ganadera que lleva 3 o 4 años y que ha llevado, lo hemos contado siempre acá, ha llevado a la idea no demasiado fantasiosa de que Brasil tiene estos niveles de faena estrafalariamente altos
porque tiene un stock mucho más grande que todo lo que todo el CELUSDA, los brasileros, el Instituto de Geografía y Estadística, todos los analistas piensan. La versión o la interpretación del mercado brasilero es que tuvo este volumen descomunal de carne estos últimos 2 o 3 años que le permitió apropiarse de prácticamente todas las oportunidades junto con Australia del mercado mundial, especialmente China, en Estados Unidos, en el lejano oriente, en Asia, que eso se está empezando a acabar. Hay menos hacienda para faena, hay menos hembras en la faena, pero esto recién empieza. Pues la faena en Brasil sigue siendo extremadamente alta, ya hay datos de los primeros meses del año. Entonces, ¿qué pasaría si este panorama, que es un panorama que sigue siendo muy positivo, porque el volumen internacional el volumen transado a nivel internacional de carne vacuna sigue siendo extremadamente alto, y cuando se suponía que este año paraba, después de varios años de pronosticar que iba a parar y no paró, en los primeros 3 meses del año ya tenemos datos de Expo de los grandes y de Impo de los grandes. Les doy los datos del primer trimestre. Brasil, que iba a frenar primer trimestre más 20% en volumen. Australia, que iba a frenar primeros 3 meses del año 14% arriba en volumen. Entre estos dos niatos juntan 55% del mercado mundial de carne vacuna del lado de la oferta. ¿Qué pasa con la demanda? Puedes decir, no, pero no lo mide del lado de la oferta, mide del lado de la demanda. Estados Unidos, hasta la semana pasada, o sea, hasta la primera semana de abril, importaciones de Estados Unidos que iba a parar como todos los demás, porque no hay más carne para ofrecer ni hay más carne para comprar, 17% arriba. China, enero, febrero, dicen que marzo viene muy fuerte también. China, primer comprador de carne en el mundo, enero, febrero, 34% arriba. Todos los pronósticos, yo me incluyo, de que este era el año donde se iba a dar el pronóstico fallido el año pasado, que en algún momento todo esto se va a estabilizar porque no hay quien pueda aportar la carne, no hay quien pueda demandar la carne. Vuelvo a repetir, volúmenes creciendo y precios creciendo a nivel mundial. Un vistazo a los precios del ganado en el mundo. El eje de todo siempre es Brasil, 4.65 el novillo en gancho. Uruguay 5.35, Argentina 6.30 el más caro del barrio. Estados Unidos batiendo sus propios récords históricos, $8.57 en gancho la semana pasada. Unión Europea con un ligero retroceso, $8 en gancho, fuerte valorización. Eso también facilita mucho los precios a los cuales le estamos vendiendo la carne a Europa, y que estamos negociando todo este tema de quién se guarda la baja de aranceles al cupo Hilton. Tipo de cambio muy favorable del euro en relación al dólar. Y luego Australia, $5.50. Conclusión de todo lo que os estoy contando. En lo interno, un vistazo a los datos de stock ganadero, que ya son historia, pues yo creo que no vamos a seguir cayendo en el stock ganadero, que cuando contemos la hacienda de vuelta a fin de 2026, al 31 de diciembre, vamos a encontrar lo mismo que está diciendo, un poco más de hacienda. Tenemos el número de vacas más bajo desde 2011. Tenemos el stock más bajo de hacienda desde 2010. Ese índice aproximado de procreo o de eficiencia de la cría, que es la relación, un índice proxy de relación ternero-vaca, está cercano al 70%, está en los puntos más altos de la historia. Vamos a esperar a conocer los datos de destete de primera vacunación 2026, primera campaña de vacunación, que es el dato donde ahí se captan a todos los terneros, porque en la vacunación y el dato de stock del 31 de diciembre hay muchos terneros que se escapan, especialmente en el dato de vacunación segunda campaña. Ahí, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar probablemente, por todos los antecedentes que tenemos, va a dar alrededor de 14 millones y medio, que es el indicador del volumen de terneros destetados, sería el más bajo en 11 años. El más bajo hay 11 años en los últimos 20, que está por arriba de lo que vamos a destetar este otoño. Ocupa el lugar número 12 en importancia del destete. Destete malo, decididamente malo. Por esto que hemos venido diciendo que la eficiencia está relativamente bien, pero si tenemos que haber menos vacas,
el número de vacas es mucho más fuerte en la cuenta final que la eficiencia que podemos lograr. 520.000 vacas, una sorpresa, pensábamos que la cantidad de vacas que iba a caer, pero iba a caer 200.000 vacas, 250, 300.000 vacas, cayó 500.000. Y otra sorpresa, Vaquillón nos dio lo mismo, cuando en realidad repetimos los datos que hicieron que el año anterior, con la misma faena de vaquillonas del 2025, en el 2024 hubo una caída muy importante. Otro dato, si se quiere, no es preocupante, es para estudiarlo. 120.000 novillos menos de vuelta. Cuarto año consecutivo que cae el número de novillos. Acá puede pasar dos cosas. O dos cosas al mismo tiempo. Que hay menos novillos, porque hay menos novillos, y que por un problema de contabilidad, si el novillo, en vez de estar en el campo invernándose 13, 14, 15 meses, una parte muy significativa de esos novillos va al feedlot y se liquida en 3 o 4 meses, se engorda y se termina. Cuando contamos la hacienda, si cada vez lo hacemos cada vez más rápido, el stock al final del ejercicio, en esa transición va a ser menor. Porque todo indicaría que estamos haciendo recrías más largas, que estamos haciendo más novillos y que se está empezando a expresar en el peso medio por animal faenado. Esos 236 kilos tiene que ver con que hay menos vacas en la faena, pero sobre todo con que hay mayor producción de novillos. Los novillos cargan más kilos. Yo creo que este año va a ser un año de transición. No creo que entremos en una retención clara. Va a ser un año en que la cantidad de hacienda disponible para exportación y consumo no va a alcanzar, y apenas entremos en retención va a alcanzar aún menos, y los precios van a ser más firmes aún. El mercado internacional sigue acompañando en volumen y sigue acompañando en precios. Entonces, yo creo que aún después de esta corrección de los precios internos de la hacienda en la Argentina, que en algún momento pareció que se daba en todos los países exportadores, eso no se dio. Los precios han vuelto a subir, los precios de la hacienda en dólares en los principales países que participan del comercio mundial de carnes amagaron una corrección de alguna importancia y después se corrigieron, y hoy tenemos esta sorpresa como era de Brasil, el novillo a 4,40 dólares en gancho, en suba, y todos pronosticando. Ustedes saben lo que va a pasar acá cuando efectivamente se dé vuelta el ciclo ganadero y entremos en equilibrio en retención. Lo mismo que decimos en Argentina, lo mismo que se decía de Uruguay, de Estados Unidos, lo mismo que vamos a decir en cualquier momento de Australia. ¿Qué va a pasar cuando, además de haber una oferta, una demanda mundial muy firme, haya una oferta limitada que hasta ahora no lo hubo? Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.